Desde el corazón de la comuna histórica de Maipú, transmite Pajaritos FM. Continuando con nuestro programa durante la mañana aquí en Pajaritos FM, eh, una noticia que va a ser trascendental a nivel comunal de Estación Central Maipú y Cerrillos, ya que este 1 de enero, todo lo que es la educación, eh, salas cunas, jardines infantiles, escuelas y liceos, 91 establecimientos de este tipo van a pasar a depender ya no de las municipalidades, sino que del SLEP, del Servicio Local de Enseñanza Pública, me parece bien. Y para ello, para conversar sobre este tema, interesante tema que va a afectar a todos los estudiantes, ¿ah? Y también profesores, padres y apoderados, vamos a dilucidar a través de esta pequeña entrevista con el director ejecutivo del SLEP Santa Corina, Ignacio Cáceres, a quien saludamos en este momento. Buenas, ¿cómo está usted? Gusto en saludarle y bienvenido a Pajaritos FM. Bien, pues muchísimas gracias por la invitación, saludarlo a usted, ¿cierto? Y también a través suyo a todos quienes escuchan y sintonizan Radio Pajaritos, así que feliz de poder hablar de lo que va a significar este traspaso a la nueva educación pública, tal y como usted mencionaba, estas tres comunas de Cerrillos, Estación Central y Maipú, al Servicio Local de Educación Pública Santa Corina. Lo hemos visto trabajando desde que fue designado como, no fue así a dedo, ¿ah? Fue por de alta dirección pública. Este cumplió harto, tiene que cumplir bastantes requisitos y bastante exigente este labor. Lo hemos visto trabajando con las diferentes unidades educativas, con jardines infantiles, salas cunas, con los liceos, con las municipalidades. Lo vimos en la cuenta pública de Maipú, lo vimos en la cuenta pública de Estación Central, lo vimos en la cuenta pública de Cerrillo. Y también lo vimos en la semana, el día 6 en el nuevo traspaso de mando en la comuna de Cerrillos, en Estación Central, que se arrancó ahí, pero y lo pudimos conversar un poquito más en la comuna de Maipú durante el traspaso de mando y la ascensión de los nuevos consejos, em, los concejales en la comuna. Eh, Previamente, para empezar a todo lo que es la gestión, toda esta cosa previa que a partir del 1 de enero comienza. Pero ya antes habían estado haciendo algunas pruebas referentes a los sueldos para de los profesores, estaban haciendo depositándoles 0 pesos, no, 1 peso, 2 pesos, no sé cuánto le están, a ver si funciona el sistema automático y no estar pagándoles con sobres como se hacía antiguamente, unas tremendas nóminas. Don Ignacio Cáceres, ¿cómo empieza el 1 de enero después de los abrazos? Viene harto trabajo, son 91 establecimientos educacionales, unos en mejores condiciones y otros en peores condiciones, y yo creo que una de las peores comunas, o sea, o la que está más afectada, viene siendo Estación Central, por dos motivos. Uno, por el estado en que se encuentran los locales, los establecimientos educacionales, y otro, la falta de establecimientos educacionales a las cunas y jardines infantiles por la gran explosión demográfica que ha tenido la comuna. Sí, bueno, tal y como usted lo menciona, yo asumí como director ejecutivo en septiembre del año pasado, ya es decir, hace ya un poquito más de 14 meses en el que ya hemos estado desplegados en el territorio, recorriendo los 91 establecimientos educacionales, también asistiendo a los consejos municipales, reuniones con los alcaldes también del territorio, y también reuniones con los equipos directivos, con los sindicatos, asociaciones, gremios, con centros de padres, madres y apoderados, con centros de estudiantes. Hace pocas semanas atrás tuvimos el primer encuentro con los 91 consejos escolares y parvularios del territorio, una actividad muy hermosa que tuvimos ahí en el parque del Templo Votivo Maipú, agradecido también de su rector que nos facilitó ese espacio para poder realizar este primer hito donde asistieron casi 700 personas, digamos, del territorio. Por lo tanto, hay una alta convocatoria y también un gran deseo de poder avanzar en tareas comunes. Y tal como usted lo menciona, ¿cierto? Yo asumo en septiembre, después de un concurso de alta dirección pública en el que participamos 273 personas. Este concurso lo lleva el Servicio Civil, lo hace una consultora externa, después de una serie de etapas se llega a una terna, de esa terna el presidente de la República
digamos, decide nombrarme a mí para ocupar esta tremenda responsabilidad. Y también, al momento de recorrer los establecimientos educacionales, tal y como usted lo menciona, pudimos observar que hay niveles de deterioro en términos de infraestructura escolar que están más agudizados efectivamente en la comuna de Estación Central, ¿cierto? Ahí hay un sentido de mayor urgencia de poder acompañar justamente con proyectos en el corto, mediano y largo plazo a estos establecimientos educacionales, principalmente alojados en la comuna de Estación Central, lo que no significa que también debemos acompañar, ¿cierto? También algunos establecimientos en Cerrillos y en Maipú, pero que efectivamente están en mejores condiciones que los de Estación Central. Ahora, para eso nosotros igual tenemos un plan, ¿cierto? Que es lo que yo siempre he planteado, que es un plan maestro de infraestructura escolar que va a contemplar proyectos de conservación, de reposición en algunos casos incluso, de normalización, de mantención, para poder ir abordando de manera paulatina en un periodo de 6 años y llegar a un estándar, digamos, mínimo, que en algunos casos ni ese mínimo se cumple, por eso, pero es de condiciones mínimas habilitantes, que incluso hace unos años atrás el ministro de Educación planteaba de que todos tengan normalización eléctrica, servicios higiénicos, techumbres, ventanas, puertas, es decir, que puedan, por lo tanto, tener las condiciones para el desarrollo educativo en estos establecimientos. Así que, y claro, también tenemos el gran problema en el caso de Estación Central también, de la ausencia de terrenos para poder construir más establecimientos educacionales. Y eso, indudablemente, es un problema que no solamente lo tiene el servicio local, sino también lo tienen muchos servicios públicos, a propósito de que el terreno es privado, principalmente en la comuna, y por lo tanto, o se tiene que adquirir el terreno con recursos públicos o en su efecto expropiar, pero sabemos que las expropiaciones no están muy contempladas dentro de nuestro sistema legal. Así es que estamos viendo ahí de qué manera poder crecer, ya sea en los márgenes de la comuna, es decir, lo más cercano a la comuna de Cerrillo, lo más cercano a la comuna de Maipú, para poder ir aumentando coberturas y asegurando trayectorias educativas desde la sala cuna hasta la educación para personas jóvenes y adultas. ¿Cómo están los gremios, Ignacio, referente a tan tranquilos los gremios, el colegio de profesores, con las deudas que habían impagas muchas veces, o problemas legales y juicios, referente a las no pago de algunas municipalidades, referente a despidos injustificados en algún caso? Otro es de la deuda de cotizaciones, algunos bonos. ¿Qué dice el magisterio respecto a esto? Yo, bueno, en general creo que hemos tenido una muy buena relación con las directivas comunales del Colegio de Profesores y Profesores y también con las distintas asociaciones de asistentes de la educación o sindicatos. Eh, yo creo que es importante señalar que ninguno de los municipios tiene deudas previsionales con los funcionarios. Y eso yo creo que es algo bien importante a propósito del traspaso. Ni Maipú, ni Cerrillo, ni Estación Central adeudan cotizaciones previsionales a los trabajadores y trabajadoras. Y además, algo que creo que es muy, muy tranquilizador también, que profesores y asistentes son traspasados al servicio local por el solo Ministerio de la Ley. Es decir, si hay un docente que tiene 40 horas de contrato y es contrato indefinido, va a ser traspasado con 40 horas con contrato indefinido. Es decir, se respetan la mayoría de sus derechos. Si gana 100, va a seguir ganando 100. Si gana 200, va a seguir ganando 200. Es decir, en ese sentido, la ley es súper clara y justamente lo que se evitaba con esto es algo que, bueno, hoy día está ocurriendo afortunadamente, que ya por lo menos el presidente envió ya el proyecto de ley al Congreso, de evitar justamente una segunda deuda histórica, ¿verdad? Por lo tanto, aquí es muy clara la ley en ese sentido, y tal y como usted mencionaba, ¿cierto? El 1 de enero, cuando se estén dando el abrazo los trabajadores de la Codeduc, del DEM o del DAEM, por arte de magia van a ser automáticamente funcionarios públicos del servicio local. Así es que eso va en un decreto y es automático el traspaso. No pierden antigüedad tampoco, es decir, si alguien lleva trabajando 14 años en Maipú, para todos los efectos legales en el servicio local va a tener 14 años de antigüedad. Es decir, justamente lo que evita es tener algún tipo de detrimento en términos laborales, en términos contractuales, y eso creo que el legislador cuando aprobó esta ley quiso resguardar muchísimo justamente este tipo de derechos.
Las comunidades educativas de cada uno de los establecimientos educacionales que son traspasados al SLEP van a estar independientes respecto a su contenido, a su visión, a su misión, o van a seguir una ley, una directriz que proviene del SLEP. Bueno, las orientaciones en términos pedagógicos lo realiza indudablemente el servicio local, ¿verdad? No olvidemos que hay algo que efectivamente los servicios locales es muy novedoso, que son dos elementos principales. Uno de ellos tiene que ver justamente con recuperar el soporte pedagógico. Cuando la educación se municipaliza, ¿verdad? En la década del 80, es decir, pasa del Estado a los municipios, solamente se les delega la administración, por eso son departamentos de administración municipal, ¿cierto? Los DEM o los DAEM. Es decir, administran, pero toda la orientación curricular, pedagógica quedó anclado en los departamentos provinciales del Ministerio de Educación. Indudablemente las capacidades, no en términos humanos, sino en capacidades de números, era imposible poder hacer el acompañamiento técnico pedagógico, por eso también muchas veces los municipios que tenían más recursos generaban algún tipo de unidad técnico-pedagógica y los que no tenían finalmente no lo hacían. Entonces, por eso tenemos estas diferencias. Bueno, hoy día los servicios locales recuperamos este soporte pedagógico. Es decir, hoy día los servicios locales tenemos una subdirección de apoyo técnico con asesoría directa, con un modelo de desarrollo de capacidades donde vamos a acompañar esto y nosotros también estamos levantando ahora un modelo, las bases de un modelo educativo territorial que vamos a poner a disposición de todas las comunidades durante los primeros 3 meses del próximo año. Vamos a desarrollarlo en una especie de congreso pedagógico para que justamente sean las comunidades las que releven, orienten cuál va a ser este paraguas en el cual nos vamos a mover. Sin embargo, cada comunidad educativa tiene su proyecto educativo institucional, ¿cierto? Tiene su sello, tiene sus valores, sus principios. Hay algunos que tienen una mirada un poco más deportiva, otros más cultural, otros más artística, otros más medioambiental, otros, y por lo tanto, o más academicista, y eso se mantiene porque justamente lo que nosotros tenemos que hacer es que se mantengan los proyectos educativos de cada comunidad educativa, pero bajo este paraguas que yo le planteo, que queremos avanzar hacia este modelo educativo territorial que tenga ejes transversales entre ellos, por ejemplo, que todas las niñas y niños aprendan a leer y a escribir en segundo básico. Es decir, ese es un gran desafío que nosotros hemos puesto por delante para poder asegurar trayectorias educativas exitosas. De nada nos sirve que nuestras niñas y niños vayan a los colegios, sean felices, si no saben leer y escribir, ¿verdad? Es decir, tenemos que justamente empujar esos pisos mínimos, el desarrollo del pensamiento lógico-matemático, con las operaciones básicas de matemáticas y también la lectoescritura en segundo básico, ojalá llegar al 100% de nuestras niñas y niños. Y al mismo tiempo, otra área que es muy novedosa, que tampoco existe en la educación municipal, que es el área de participación, ¿verdad? Vamos a tener, ya existe un consejo, un comité directivo local con integrantes de los alcaldes del territorio, del gobierno regional y de los padres, madres y apoderados. Y también el próximo año, en 6 meses, una vez ya instalados, vamos a desarrollar elecciones para constituir el Consejo Local de la Educación Pública, CLEP, donde tienen representantes estudiantes, docentes, asistentes de la educación, padres, madres y apoderados, equipos técnicos, universidades, es decir, eso a través de un voto universal, donde van a elegir este consejo local, que es como una especie de un consejo escolar a nivel de escuela, pero de todo el territorio, con el cual además yo me tengo que relacionar directamente en estos espacios donde son justamente las comunidades las que resuelven y deciden el devenir también del servicio local. Así que tenemos estos dos espacios novedosos que además son altamente valorados por las comunidades, los servicios locales que ya están en funcionamiento. Como profesor de historia de Ignacio Cáceres, y cómo se van a restituir las horas de historia que se habían sacado durante el gobierno del presidente Piñera, y también, además de eso, incluir lo que es la educación cívica, porque durante las últimas elecciones tuvimos un problema, mucha gente no tenía idea qué es lo que eran los cores, ¿ya? Entonces las confundían con los concejales. Bueno, a ver, solamente como después se logró corregir eso. Yo en ese momento participé en un movimiento nacional de docentes de historia, de profesores de historia, para recuperar las horas que se estaban, digamos, rebajando. Se lograron reincorporar en todos los niveles y en tercero y cuarto medio se incorporaron también las horas de formación ciudadana. Pero nosotros sí vamos a recuperar el sentido de lo que es la educación cívica. Ya eso es un pilar fundamental del servicio local, tal y como usted lo menciona, ¿cierto? Sabemos que existe una desafección muy grande de parte de la ciudadanía frente a las instituciones políticas. Y hablo de instituciones políticas no necesariamente de partidos políticos, ¿cierto? Sino las instituciones que constituyen nuestra vida republicana. Y eso yo creo que
si queremos avanzar hacia una democracia plena, con gran participación, con una vinculación real de los territorios, tenemos que tener a las niñas, niños jóvenes y también adultos que entiendan lo que significa el ejercicio cívico, ¿verdad? Que no solamente votar, pero incluso es votar, pues votar no es solamente un deber, sino que yo considero que es un derecho. No nos olvidemos que hace no muchos años atrás las mujeres no votaban, ¿no? hace no muchos años atrás las personas que eran analfabetas tampoco votaban y hace algunos años atrás las personas que no tenían patrimonio tampoco votaban, es decir, solamente votaban hombres digamos, de muchos recursos y en un grupo muy reducido. Entonces, ampliar justamente las bases de la ciudadanía es un derecho, es decir, nos ganamos el derecho a participar de la vida pública y por lo tanto tenemos que relevarlo también con nuestras niñas, niños y jóvenes en nuestros establecimientos de educación. Así que una noticia importante es que vamos a reincorporar la educación cívica como un pilar fundamental en el Servicio Local Santa Cruz. Y porque me ha tocado conversar con varios personas, don Ignacio, que no saben la diferencia entre Estado y nación. Entonces yo le digo, bueno, oye, ¿cómo es posible? Digo, Exactamente, entonces, exactamente. aunque lo vamos hilando fino ahí, pero bueno, al final, Pero una bonita discusión, pues, sí, una bonita está discusión. en condiciones de darla. Yo Es creo como decir que, primero que fue primero una nación o el o el país, Estado. o el Estado, sí. Exacto. Referente a Porque, perdón, porque algunos no logran diferenciar entre políticas de Estado y políticas de gobierno, que no necesariamente o sea, el gobierno es quien administra momentáneamente el Estado, digamos, transitoriamente a través de las elecciones, pero el Estado trasciende a cada uno de los gobiernos. sí, Entonces, además que como usted bien decía, el gobierno es temporal, en cambio el Estado permanece, ¿ya? Y cuando uno va al Banco de Estado dice el Banco de Estado de Chile, claro, es el banco de todos los chilenos, porque eso es del Estado y el Estado somos todos los chilenos. todos nosotros, así es. Eh, a esta hora de la mañana estamos conversando con Ignacio Cáceres, director ejecutivo del SLEP Santa Corina, que a partir del 1 de enero, después de los abrazos, empieza su labor Sí. ejecutiva, ¿ya? Y administrativa de los 91 establecimientos educacionales de Estación Central Maipú y Cerrillos. ¿Cómo se ha comportado los apoderados, la asociación de apoderados, los apoderados referentes a esta nueva modalidad de servicio local de enseñanza pública? ¿Algunos temores con respecto a lo que pasó en el norte? Yo diría que en general hay altas expectativas con lo que puede significar el servicio local. Yo creo que en general las familias están volviendo a vincularse con la educación. Y esto es algo que yo creo que también es algo que debemos también analizar como sociedad. En general las familias han abandonado también el acompañamiento de los estudiantes. En general la educación pública, ¿cierto? La misma familia matricula a su hijo, a su hija en un particular subvencionado y va permanentemente a las reuniones, asiste a las actividades, pero no sé por qué en los colegios públicos nos cuesta mucho que las familias se vinculen. Y los centros de padres, madres y apoderados, con los cuales ya nos hemos reunido en dos oportunidades, eh, tienen el desafío también de contar con el apoyo del servicio local para poder convocar al resto de las familias en los establecimientos educacionales. Y yo creo que ese mandato que nos dan también de acompañarlos es lo que también vamos a comenzar a desarrollar. Está el Departamento de Participación y Vinculación Territorial, que tiene un rol muy importante con los centros de padres y también con los centros de estudiantes. Los vamos a acompañar en la constitución de sus personalidades jurídicas para que podamos postular a proyectos. Es decir, la idea es vincular a la familia en el proceso educativo de las y los estudiantes. Y eso es algo que es difícil, pero que tienen el deseo de querer participar. Eh, y de hecho, si uno se da cuenta, los establecimientos educacionales con mayor participación de apoderados son los que tienen mejores resultados también. Es decir, hay una mayor vinculación, una mayor relación con los equipos directivos, con los profesores, los estudiantes hay mayor capacidad de respuesta frente a situaciones particulares. Entonces, creo que tenemos que convencer y reencantar a las familias con la educación y tengo la sensación de que el Departamento de Participación y Vinculación Territorial va a cumplir un rol muy importante en el éxito de esa tarea. Claro, al igual que en la medicina, cuando se dice que el tratamiento de una enfermedad o una afección depende del médico, del medicamento y del paciente, acá también debiera ser bastante vinculante de que esto depende de la educación de una persona, depende del alumno, depende del profesor y depende de los padres. Esa es una. Absolutamente.
Así es. Pero Y la muchas, escuela no, la si vamos ya, allá en la vamos escuela te enseñan todo, pero que no, pues sí, no es así. Em, a pesar de que ya han pasado, ¿qué lo van a hacer? Las municipalidades ya se desvinculan, no completamente de lo que es la educación municipal, al ser el traspaso, van a ayudar, no sé, en algunas otras, por ejemplo, el pago de la luz, el agua, áreas verdes, en el transporte escolar, porque son hartos millones que van a quedar libres, entonces se podrían reutilizar en otras cosas. Sí, bueno, hemos ido avanzando con los municipios en la firma de convenios de colaboración para el próximo año, digamos, a partir del próximo año. Eh, ya tenemos prácticamente, bueno, ya está firmado el convenio con Cerrillos y también con la comuna de Maipú. Con Estación Central estamos aún en conversaciones frente a algunos ajustes que estamos desarrollando, pero al menos los dos primeros convenios son bien interesantes. Entonces, lo que yo siempre planteo, las escuelas y los liceos no se van a mover de las comunas. Siguen, digamos, anclados en la comuna de Maipú, Estación Central y de Cerrillos. Sus estudiantes son vecinos de las comunas, transitan las mismas calles, utilizan los mismos servicios, por lo tanto, somos vecinos de Cerrillos, Estación Central y Maipú. Y en ese sentido, por lo menos Cerrillos y Maipú ya firmamos un convenio de colaboración. En el caso de Cerrillos y Maipú se van a hacer cargo también, nos van a apoyar en procesos de mantenimiento, de desmalezado, de control de plagas. También nos van a ayudar en el caso de Cerrillos. La comuna se va a seguir haciendo cargo del transporte escolar, es decir, alguna muy buena noticia, es decir, el municipio y su consejo aprobaron que desde el próximo año el transporte continúa, pero ya lo va a administrar con recursos municipales. Lo mismo en el caso de Cerrillos, se va a mantener el módulo dental en cada una de las escuelas a través de una firma, un convenio tripartito, es decir, entre el municipio, UNAEP y el servicio local. Así que hemos ido avanzando justamente en estas materias para poder asegurar continuidad de servicios y también mejoras en situaciones que sabemos que son un poco más complejas para el Estado. O sea, licitar un control de plagas para nosotros es más complejo que para un municipio. Y creo que el municipio, al menos ambos que ya hemos firmado, se van a hacer cargo al menos de un número de este tipo de acciones a través de sus departamentos de zoonosis. Y también nosotros también nos comprometemos a, por ejemplo, mantener abiertas nuestras escuelas para todos los programas que los municipios desarrollan. Talleres deportivos, clubes de adulto mayor, hay clubes de patinaje, geofútbol, handball, que usan los vecinos habitualmente en los colegios que antes eran municipales y que nosotros, no, digamos, les vamos a facilitar también estos espacios en los municipios para que los puedan utilizar. Nosotros vamos a pagar la luz y el agua, qué sé yo, y ellos obviamente se hacen cargo un poco más bien de la seguridad y que ojalá no se estropee nada dentro de los establecimientos educacionales. Pero la idea es que podamos mantener en la mayoría de las actividades que ya existían hace bastantes años durante el traspaso al servicio local. Dos últimas preguntas. ¿Cómo andaba el sistema en blanco de pago? Y el otro, ¿el SLEP va a hacer una evaluación de la marcha, de cómo va funcionando en los primeros meses? Bueno, cuando nosotros nos vimos hace unos meses atrás, le habíamos contado que íbamos a realizar una simulación de pago, ¿cierto? Bueno, no una simulación, íbamos a hacer una validación de las cuentas. Eh, y por lo tanto íbamos a transferir 1 peso a cada una de las cuentas bancarias registradas de los 4.700, 600 trabajadores del servicio local. Ya, así que vamos a hacer un servicio bien grande en ese sentido. Y bueno, tuvimos ya la primera validación de cuentas, que fue el mes pasado. Ahora, la próxima semana vamos a hacer la segunda validación de cuentas. Con el Y en aguinaldo. ¿cómo? Con el aguinaldo. Claro, así que ya no va a ser 1 peso, va a ser 2 pesos. Dos pesos. Que es nuestro nivel de velocidad. Y este objetivo, ¿cierto? Tenía justamente ver que no solamente los primeros servicios locales tenían algunos errores en los pagos, sino que incluso en algunos lados rebotaba las cuentas, ¿cierto? Entonces no les llegaba bien o mal su sueldo y por lo tanto queremos nosotros reducir al mínimo estos errores. Y en el primera transferencia lo que logramos fue que hubo 6 cuentas que fueron rechazadas de las 4.600, que es un 0,00001% de error, cosa que lo consideramos bastante exitoso. 6 cuentas que fueron rechazadas por los bancos porque estaban mal escritas. Y también logramos identificar 20 personas a los cuales no les llegó la transferencia del peso, principalmente porque los maestros de remuneraciones que nos entregaron los municipios no venían ellos escritos.
Entonces, por lo tanto, cuando hicimos el traspaso a el maestro del banco, no fueron incorporados. Así que ya logramos identificar que son 26 personas las que no les llegó la transferencia del peso, lo que consideramos que fue bueno, ¿ya? Eh, Nos gustaría que fuera cero, pero sabemos que errores siempre van a existir y eso lo estamos corrigiendo ahora justamente para la segunda simulación que vamos a hacer la próxima semana. Y también hemos realizado simulaciones de pago espejo, es decir, apagado Maipú, Cerrillo y Estación Central, nosotros hemos simulado el pago, no es que hemos hecho un segundo pago, sino que hemos pagado como al mismo tiempo. Y lo interesante es que también logramos reducir de la primera simulación que fue en el mes de noviembre, octubre, que tuvimos un 11,5% de errores, logramos reducir a un 1,5% de errores la última simulación. Y ahora, la semana pasada también hicimos una tercera simulación de pago espejo que están los equipos viendo dónde están los principales errores. Pero en términos generales hemos ido avanzando justamente en esta materia. Estamos revisando también las carpetas de los funcionarios. La semana pasada revisamos, digamos, revisamos 3.200 de las 4.600 carpetas para ver si están subtítulos, tuvo un antecedente, es decir, todo lo que involucra la incorporación al sector público. Así es que creo que nos ha ido bien con eso, ya de momento, porque además el primer sueldo lo vamos a pagar el 30 de enero, entonces tenemos esa presión de que lleguemos al 30 de enero, la mayoría va a estar de vacaciones, entonces no queremos que la gente vuelva enojada de sus vacaciones a exigirnos que le paguemos bien, así que estamos tratando de avanzar al máximo posible, pero insisto, con mucha colaboración con los directores y directoras de los establecimientos educacionales y también con las asociaciones, sindicatos y gremios que han tenido una gran disposición a sumarse a esta tarea que yo entiendo que no solamente depende del director ejecutivo, sino también de todos quienes formamos parte de esta hermosa nueva familia que estamos construyendo la nueva educación pública. Y referente a la evaluación que ustedes van a hacer una vez que ya esté en marcha Sí, bueno, nosotros en general, la primera evaluación que se hace es a los 6 meses, es decir, al finalizar el primer semestre. Ahí nosotros vamos a hacer una evaluación de justamente los principales nudos críticos que hayamos observado. Nos estamos anticipando también, no solamente al 1 de marzo, a propósito del inicio del año escolar, sino también ahora el 2 de enero, que 42 jardines infantiles a las cunas van a estar con clases. Ya se cerró la primera licitación para los trabajos de mantenimiento de escuelas, liceos, jardines infantiles a las cunas que realizaremos en los meses de enero y febrero. Ya tenemos también lista la licitación para la adquisición de los kits de útiles escolares que esperamos también entregar los primeros días de marzo, los libros de clase, todos digamos, los artículos de aseo y de escritorio, el sistema de impresora, internet, es decir, todo lo que involucra el inicio del año escolar y también todo el trabajo de los proyectos de conservación, de infraestructura y mantenimiento para el próximo año. Así que estamos, al menos creemos que estamos avanzando lo máximo posible de acuerdo a las tareas que nos planteamos hace ya 14 meses atrás. Pero la evaluación primera va a ser al finalizar el primer semestre. Ahí vamos a ver, digamos, al pan pan y al vino vino, ver cómo nos fue y qué cosas hay que corregir también. Te voy a dejar los últimos minutos, Ignacio Cáceres, director ejecutivo del SLEP Santa Corina, para que no sé si algo se nos escapó o usted quisiera recalcar algo en especial. Así que todo suyo. Bien, pues yo, bueno, agradecer esta invitación, invitar también a las familias de Cerrillos, Estación Central y Maipú, a que puedan también conocer qué son los servicios locales de educación pública. Esta es una política pública que nace el año 2017 en el gobierno, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que se aprobó por una transversalidad digamos, del mundo político en el Congreso Nacional y que lo que viene justamente es a recuperar el sentido de la educación pública, que el estándar público vuelva a ser un estándar de calidad, donde nuestras niñas, niños, jóvenes, adultos aprendan, donde nuestros docentes y asistentes de la educación reciban capacitación y formación, donde podamos aumentar la matrícula, mejorar la asistencia, nuestras niñas y niños aprendan a leer y a escribir, que nuestros espacios educativos sean cada vez más dignos, y de eso depende justamente que el Estado hoy día vuelva a recuperar ese sentido de pertenencia. Es decir, no puede existir una educación de primera, segunda, tercera o cuarta categoría como es en los municipios. Sabemos que hay municipios que lo han hecho muy bien, pero también hay municipios que, aunque quisieran, no pueden hacerlo mejor porque son municipios con bajos recursos económicos, por lo tanto, no les alcanza para cubrir todas las necesidades. Los servicios locales nos vamos a dedicar solamente a educación, esa va a ser nuestra única tarea,
y por lo tanto hoy los servicios locales que ya están en régimen han demostrado, muchos de ellos, que han tenido buenos resultados en las pruebas estandarizadas del CIMSS, en lenguaje, en matemáticas y también en educación integral, que han ampliado los niveles de participación y ha logrado reducir también las brechas de inicio, de acceso que traen históricamente. Así es que mi invitación es a seguir construyendo de manera colectiva y colaborativa la nueva educación pública, a que vuelvan a confiar en la educación pública también, o que sigan confiando en ella quienes están ya en el sistema, y esperamos que en el corto plazo poder ir también demostrando que es posible mejorar las condiciones de habitabilidad de nuestros establecimientos, y que esperamos también que nos vaya bien. Así es que agradecer también estos espacios porque nos conectamos con las vecinas y vecinos, con la ciudadanía de nuestro territorio, y también invitar a los alcaldes y alcaldesas a seguir construyendo educación pública. Esto no es una desmunicipalización, porque desmunicipalización suena como que los municipios se desentienden de la educación, y yo creo que es un error. Por eso una nueva educación pública, con un nuevo trato entre las instituciones del Estado. Así es que esta es la casa de todas y de todos, y también invitarlo a usted también a seguir conociendo nuestro avance de venir. Vamos a tener pronto también una actividad donde vamos a dar inicio los primeros días de enero a una nueva educación pública, así que esperamos contar también con ustedes acompañándonos en este nuevo hito. Eso. Cualquier consulta, duda, sugerencia lo pueden hacer a través del www.eclipsesantamarina.org.cl. .gov.cl, Ah, gov como gobierno, perdón. .gov.cl. Sí, y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, y creo que también tenemos canal de YouTube, y tenemos LinkedIn, y tenemos página web. Así es que, y eso, ¿no? Sí, creo que esas son todas las redes sociales. Muchas gracias, Ignacio, por su tiempo. Yo sé que está muy ocupado, sobre todo ahora que ya empieza como listo para cortar la cinta. Nos ponemos Vamos a la cuenta regresiva. poco ansioso, y además que es una gran responsabilidad esta de tantos establecimientos educacionales, 91. Usted ya tuvo la experiencia en Barranca, así que ya yo Yes. por lo menos estoy más tranquilo. ¿Ah? Ah, Muchas así que gracias. muchas gracias por el contacto y esperamos vernos prontamente, y como le digo a todo el mundo, las puertas de Pajaritos FM siempre están abiertas para transmitir alguna comunicación, para alguna inquietud. Para ustedes lo que deseen, estamos dispuestos para difundir lo que ustedes están realizando. Muchísimas gracias, muy agradecido de esta invitación, de verdad. Que tenga buena jornada. Igual a usted, un abrazo grande. Chao, chao. Desde el corazón de la comuna histórica de Maipú, transmite Pajaritos FM.